Retomamos la jornada con Francisco Balsa González, jefe del Departamento de Electricidad y Electrónica del Centro Integrado de Formación Profesional de la Universidad Laboral de Culleredo, y Manuel Suárez Blanco, de Acerga. Cuando queráis. Muy buenas. Creo que me toca a mí abrir hoy una de los proyectos más reveladores que tenemos juntos, con mucha más gente que no nosotros. Nosotros en Acerga somos una parte más fundamental, o sea, una parte más integrante del proyecto. Se trata de dotar a nuestros buques, o por lo menos una parte de ellos, de unos dispositivos inteligentes que nos permitan monitorizar la actividad y quitar información importante, como hablaba antes Rafael Centenera y antes Beatriz, de nuestra actividad pesquera, para demostrar que no somos malos, que el cerco es bueno, la pesca del cerco, y no hace daño. Pero para poder entender esto, creo que lo principal o lo fundamental es saber qué es Acerga primero y dónde empezó. Acerga nace en el año 12, en el Golfo Ártabro, unos pocos barcos, y por la problemática de tax y cuotas, en muy poco tiempo es una de las principales asociaciones que hay a nivel Galicia, englobando una mayoría enorme de flota. De los 150 cerqueros que había en torno a 2015, creo que llegamos a englobar hasta 136. A partir de ahí, Acerga pide reconocimiento como organización de productores, lo toma en el año 18. Vemos o entendemos con nuestros productores asociados los problemas que tenemos a nivel producción y comercialización. Vemos que la comercialización es uno de los problemas fundamentales que tenemos, y establecemos una casa subastadora en Coruña en el año 19. Después de establecerla en Coruña, la abrimos en Vigo, que son los dos principales puertos de descarga de pescado fresco que hay en Galicia, y casi diría que en España son de los fundamentales Vigos de Europa, creo, y La Coruña en España en pesca fresca es de las punteras. Seguimos ahondando de nuevo en nuestras inquietudes de comercialización y montamos un sistema de puja online en el año 23-24 que nos permita mejorar el euro kilo en el ratio, para que salir a pescar sea más rentable, no a nivel kilo, sino a nivel importe, porque los kilos para nosotros son un problema, como veremos dentro un poquitín. La comercialización adecuada de las pesquerías nos hace que tengamos que pensar en la mejor forma de vender las cosas, y eso nos hace pensar en certificar o entrar en certificaciones de determinadas pesquerías. Entramos en la certificación MSC del ancho del Cantábrico. Creo que es la única que está certificada a nivel global, y nuestros barcos, la inmensa mayoría, están certificados en esta pesquería o entran en esta certificación. Para cumplir los estándares y para demostrar de nuevo que el cerco es un arte de pesca sostenible, montamos en el 5% de nuestra flota ojo electrónico. Es decir, llevamos inspectores 24/7 por cámaras a bordo. Esto viene fundamentado también con los planes de producción y comercialización de una asociación de asociaciones, que es OPES Cantábrico, de donde somos miembros de ella. Y a partir de aquí, del año 24, 25 y futuro, vamos a trabajar en lo que es el Fishing Data Collection. Es decir, queremos recolectar datos de pesca para poder quitar inteligencia de negocio de ellas. ¿Qué es Acerga hoy? Las administraciones tienen una idea de los barcos y nosotros tenemos una imagen a veces que no coincide. Acerga hoy, en el año 25, somos 81 buques. Engloba en torno a 700 tripulantes, es decir, puestos de trabajo directo, y movemos una forma de medir los buques, es el GT, 3.100 GTs. Somos el 57%, creo, de la flota de cerco de Galicia. Este año 25, repito, ¿vale? De los cuales, de más de 15 metros, aquellos que están obligados a tener diario electrónico de a bordo, tenemos 52 buques.
Si os fijáis, hay una relación en torno a 9,8 tripulantes por buque, 10, algunos tienen 14, otros tienen 7 o 8, ¿vale? Tenemos 500 tripulantes de forma directa. Y los que no son así son y tienen 2.750 GTs, que es la mayoría inmensa de los GTs que tiene la asociación, los barcos que tienen DEA. Otros son los que no tienen, los que son menos de 15 metros, que tienen diario de papel. De estos son 29 buques, engloban en torno a unos 200 tripulantes y unos 350 GTs. Lo que decía antes Rafa Centenera, que es que todos los indicadores científicos dicen que nuestras biomasas están maravillosas, nos muestran que nuestros gráficos de evolución en toneladas de cuota inicial para el cerco, para todo el Cantábrico Noroeste, para todos los barcos de acerga y no de acerga, es que cada vez tenemos menos que pescar. Menos que pescar significa que desde el año 2022, que veis en las gráficas, 22, 23 y 24, son las tres principales, y 25, las tres principales especies que pescamos. Caballa, jurel 8C y jurel 9A. Veis, las reducciones son evidentes en cuota inicial. Sí es evidente que el jurel salta del 24 al 25 de 995 toneladas a 4.600. Es un gran aumento, pero en el año 24 estaba como captura accesoria. Y es la especie A de desembarque. Es lo principal para la flota del cerco, por lo menos para la nuestra, para la gallega. En el año 24, que es el último que pasó, ¿qué le pasa a los barcos? ¿Qué nos dicen los números? Los números de nuestra flota nos comentan que 107 barcos que éramos el año pasado, el año 24, nuestra producción en tierra fueron de 24.300 toneladas de pescado desembarcado. Englobábamos algo así como 1.100 tripulantes, 1.090, 1.100 tripulantes. Y la conversión de kilos a euros es una producción de 27,5 millones de euros. Esto nos hace pensar en qué está pasando. Los desembarques, analizamos lo que pasa con los desembarques en Galicia y fuera de Galicia. Si veis las producciones en los gráficos, tenemos que en el año 22 la mayoría de la producción era en Galicia. Todo lo que se pescaba, gran parte de lo que se pescaba se desembarcaba en nuestros puertos. En el año 23 la tendencia empezó a cambiar y en el año 24 estamos casi al 50% de lo que se desembarca dentro y fuera de Galicia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la flota se tiene que mover de aquí hacia aguas del Cantábrico Noroeste. Van a hacer las campañas. Los motivos son varios, que vamos a ver poquito a poco. ¿Cómo vemos esto? Esto es nuestro futuro. Nuestro futuro no es cómo lo estamos viendo. Vemos que nuestro futuro está colmado de restricciones de pesca, de cuotas de pesca. Es fundamentalmente un problema que tenemos. Este problema nos deriva en que nos aparecen de nuevo que estamos notando cambios en el modelo actual no de comportamiento, sino de comportamiento con las administraciones. Es decir, cada vez tenemos más restricciones y el modelo ha cambiado y nos tenemos que adecuar a él. Vemos que las normativas ambientales cada vez son más severas. No es que nosotros seamos terroristas ambientales, pero sí tenemos que cumplir con normativas ambientales sumamente duras, y serán más duras, entiendo. Tenemos una falta de relevo generacional y probablemente a no mucho tiempo tendremos que competir por el espacio marítimo. Hay eólicas, probablemente habrá minería y también está la pesca. La pesca da de comer, la eólica creo que no y la minería creo que tampoco. Esto es el problema que tenemos a día de hoy y que llevamos arrastrando mucho tiempo. Y con esto tuvimos que buscar socios tecnológicos, como son la parte de la universidad, para intentar demostrar qué es el cerco, qué hace el cerco y cómo interactúa con la pesca. Para ello son fundamentales gente como José y más gente que no está con nosotros aquí en la mesa, Miguel, y mucha más gente de la Universidad Laboral y también de Acerga, que aunque esté yo aquí, hay mucha más gente por detrás que lleva a cabo este proyecto. ¿Qué intentamos hacer? Intentamos dotar a nuestros barcos de dar
soluciones a problemas. Hasta ahora siempre hemos visto que los problemas de cuotas y demás se basan en gestión y en regulación, y en tener herramientas de gestión y regulación. Acerga desde hace años tiene herramientas para controlar consumos, tiene herramientas para informar de interacciones, pero son herramientas internas de autogestión, se basan en la cogobernanza, que es ahora una palabra muy utilizada entre las administraciones y los productores. Pero creemos que esto tiene que dar un poco más adelante, es ver las oportunidades y los desafíos a los que nos encontramos. Y para esto vemos que la tecnología es para nosotros uno de los puntos clave. El sector está en el límite de la resiliencia, que es una gran palabra que utilizan ahora. La resiliencia entiendo que es el corredor de fondo, la capacidad que tiene de seguir corriendo aunque esté agotado. Y entendemos que nuestra resiliencia ya está en los límites, con lo que tenemos que modernizarnos o intentar modernizarnos para demostrar cómo interaccionamos con el medio, cómo interaccionamos con las capturas y cómo las tratamos. Hemos desarrollado, para esto que va a hablar José ahora con ellos, de un proyecto que le llamamos la Caja Naranja. ¿Qué es la Caja Naranja? La Caja Naranja llevamos con ellos, si creo que no me equivoco, 1 año y pico, casi 2 años, ¿no? No, 1 año y pico, dotando de sensores y viendo las posibilidades de comunicación de determinados parámetros que tienen nuestros barcos con una base de datos en tierra para poder después quitar datos o quitar conclusiones, ¿vale? Tenemos datos de posiciones, datos de parámetros ambientales, estado de las maquinarias internas y la transmisión de todo esto es a tiempo real. Y lo que intentamos es buscar una transmisión que no suponga costes a mayores o anchos de banda satelitales que son muy caros, que ya no pueden asumir. Para eso, con la Laboral de Coruña y con el Departamento de Electrónica y Comunicaciones, hemos probado, o llevamos ya probando casi medio año, ¿no?, en el mar, un modelo que nos da las coberturas que tenemos para la pequeña flota. Para no solo para la pequeña flota, para aquellos barcos que tienen DEA, que son los grandes, los que más se mueven, y para aquellos que no tienen DEA, que son los pequeños, que se mueven mucho, pero muy cerca, ¿vale? Y todos ellos nos permiten tener una idea de lo que hacemos en el mar y hasta dónde nos llegan. Este es un mapa del TTN, corrígeme José si no es así, del mapa de cobertura TTN, que nos da las estaciones en tierra que son susceptibles de repetir nuestras señales. Los costes de transmisión son gratuitos, no tienen coste de transmisión, es radio, quiero recordar. Y los datos se vienen a Sada, un punto que ellos han ayudado a montar con nosotros, y todo esto para tener inteligencia de negocio. Ahí tenemos el puente de uno de nuestros barcos que está ahora por Santoña, y ahí en una esquinita encima de la pantalla verde de color naranja, la Caja Naranja, con una antena que puede medir 20 centímetros, está mandando señales a casa cada poco tiempo del estado del barco, del estado del arte, y todo esto lo tenemos adecuado a los rectángulos estadísticos que veis a la izquierda de la pantalla, a este lado, que es lo que el CIEN o el ICES utiliza para sus, y aparte el IEO utiliza para sus estudios. Vemos rutas internas y externas y ahora os va a contar José un poco cómo lo hemos hecho. José, te doy a ti la palabra. Muchas gracias, muchas gracias, Carmen, por habernos invitado aquí. Bueno, yo estoy en representación del Centro Integrado Universidad Laboral y yo, bueno, pertenezco también al Departamento de Innovación. En el Departamento de Innovación, antes me gustaría explicar un poco qué es lo que hacemos. Nosotros trabajamos con asociaciones y también con diferentes empresas para buscar soluciones a problemas que les pueden ir surgiendo. En este caso, lo que tratamos es acercar el sector productivo al sector educativo. Nosotros tenemos todo ciclos formativos de FP. Nuestro centro se encuentra en Culleredo. Tenemos más de
1.500 alumnos y tenemos varias ramas de especialidades. En este caso, lo que está más relacionado con esto sería el Departamento Marítimo Pesquero, que tienen todos los ciclos, desde la formación básica hasta la superior, y otros departamentos, como por ejemplo al que yo pertenezco, que es el de Electricidad y Electrónica. Yo aquí estoy un poco intruso, porque bueno, esto es un poco más de lo que yo conozco, pero bueno, voy aprendiendo poco a poco con Manuel y con ayuda de otros compañeros. En este caso, Manuel nos ha pedido un poco de ayuda, de soporte técnico en cuanto a la parte de comunicaciones y de electrónica, y nosotros hemos estado desarrollando y estamos desarrollando un prototipo. De momento son prototipos, ya tenemos creo que en funcionamiento ahora mismo 2 que están ahora, aquí tenemos un tercero, y que cada vez que me reúno con Manuel pues van surgiendo nuevos detalles que vamos implementando, y por eso siempre estamos hablando de prototipos. Bien, el sistema que tenemos aquí, se llama caixa laranja, pero aquí es roja y aquí tenemos otra de color marrón. Estas son cosas que van surgiendo, son prototipos. A la hora de hacer las impresiones, pues vamos haciendo pruebas y después los vamos adaptando. La idea de esto es un dispositivo que transmite por un sistema LoRa, que vamos a hablar un poquito más. Yo, como estoy aquí un poco fuera de mi ubicación, voy a tratar de no entrar en tantos detalles técnicos, simplemente hablar un poco así más de forma superficial de esto, y para tratar de que se entienda. En este caso, es un sistema que principalmente geolocaliza el barco, el barco donde va ubicada esta caja, y después tiene otra serie de sensores, como puede ser el consumo del gasoil, que es lo que nos interesa, ya hablaremos ahora por qué, y también un sistema de transmisión. El objetivo de este sistema, ¿cuál es? El objetivo final, porque al final, para desarrollar un proyecto, necesitamos tener unos objetivos. Los objetivos, como ya he comentado un poco con Manuel, ya han comentado antes, es tener datos para poder conseguir una eficiencia. ¿Eficiencia en qué? Eficiencia en la pesca, en este caso, ¿no? Es decir, tener datos para saber una captura de un pez, a cuántos, por ejemplo, gramos de CO2 equivale. Entonces, para ello, vamos a calcular las capturas que realiza el barco en ese día, por ejemplo, y a continuación vamos a determinar el consumo de gasoil que hubo y vamos a calcular por cada pieza cuánto consumo, ¿no? Entonces, para ello, tenemos este sistema que lo que buscamos es que fuera un sistema autónomo, ¿vale? Que lo pudiéramos poner en cualquier barco sin tener que hacer ninguna instalación previa y sin tener que contratar un servicio. Entonces, al principio empezamos trabajando con la telefonía móvil, pero ¿qué implicaba la telefonía móvil? Como todos sabéis, es un coste, tiene un coste mensual. Las tarjetas SIM, hay tarjetas de 2 euros al mes, pero esto lo vas multiplicando, porque esto lo queremos expandir a más barcos, ¿no? Entonces, vas multiplicando por cada barco 2 euros y al final es un coste considerable. Entonces, nos decantamos por la tecnología LoRa. La tecnología LoRa es una tecnología que tiene largo alcance, ¿vale? Puede ser algo parecido a lo que conocéis todos del Wi-Fi o el Bluetooth. ¿Qué problemas tienen el Wi-Fi y el Bluetooth? ¿Por qué no usamos esa tecnología? Porque son tecnologías de corto alcance, ¿vale? El Bluetooth tiene un alcance aproximadamente de 10 metros, el Wi-Fi puede tener un alcance de 100, 200 metros, pero claro, esto se queda corto. Estamos hablando de pesca de costera, vamos. Estamos hablando de 20, 30 kilómetros. Entonces, en este caso, esto es un poco de innovación. Estuvimos buscando sistemas de transmisión que nos pudieran servir. Encontramos este sistema LoRa, que es un sistema, en este caso, gratuito y que tiene un alcance de hasta 20 kilómetros, ¿vale? Entonces, os preguntaréis, bueno, pues este sistema, ¿por qué no se usa en vez de usar Wi-Fi? ¿Vale? Porque si tiene mucho más alcance. La cuestión aquí es que tiene más alcance porque tiene más redundancia, es decir, se transmite todo muchas veces. Es como, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Yo en clase con mis alumnos, a veces pues hay ruido, están hablando mis alumnos, y yo puedo hacer dos cosas. Una, o hablar con un tono de voz mucho más alto que ellos, ¿vale? Entonces sería con transmitir con mucha potencia. Eso no nos lo podemos permitir en este caso porque tendríamos un consumo muy elevado de energía, y aparte, hablaremos ahora, tendremos que pedir una licencia, ¿vale? Como para emisoras, como las que suelen tener los barcos. Entonces esto tiene un coste, hay que hablar con el ministerio, pagar unas tasas, etcétera, etcétera. Y hay otro sistema que también yo, por ejemplo, utilizo a veces en clase, que es repetir la misma palabra varias veces. Si yo repito esa palabra 10 veces, va a haber en algún momento que en la clase haya
menos ruido y entonces me van a llegar. Problema, que no podemos transmitir mucha información, ¿vale? Porque al final, si yo una palabra la tengo que repetir 10 veces, voy a transmitir muy poca información. Entonces, este sistema está habilitado para transmitir muy poca información, pero en este caso nos llega. ¿Por qué? Porque vamos a transmitir simplemente unos pocos datos, como puede ser latitud, longitud del GPS, consumo y otros datos, pues capturas, avistamientos, como habíamos antes, interacciones con los que hablaba antes el compañero de la ponencia anterior, de pues a lo mejor tortugas o pueden ser delfines, etcétera, etcétera, ¿no? Y con este sistema nos permite transmitir sin ningún problema. Vale, esto por una parte sería el transmisor. Y ahora vamos a hablar un poco de la parte de recepción que Manuel ya comentó antes. El receptor, ahora mismo tenemos instalado uno en SADA, ¿vale? Este receptor, como estamos dentro de la ría, nos da cobertura a lo que sería la zona interior de SADA, que vamos a ver ahora en un mapa. Este sistema, el sistema de LoRa, tiene una característica que es un sistema comunitario, por así decirlo. Bueno, como estamos aquí, supongo que muchos de vosotros conoceríais el Wi-Fi clientes R, que era un sistema que tenía R de compartir las Wi-Fi, ¿no? Pues esto es un sistema parecido. Tú instalas un gateway, te da acceso a usar este gateway y a mayores te permite también acceder a otros gateways que hay en la comunidad. Es decir, que la comunidad de participantes en el sistema, en este caso LoRa, compartimos todos. Lógicamente, esta información va cifrada. Yo, aunque use un receptor de otra persona, no hay problemas de que accedan a la información que transmito. Además, como he comentado, pues es una banda sin licencia, es de uso libre. Yo simplemente me compro mi dispositivo y ya lo pongo en el barco. No tenemos un coste adicional. Es decir, esto es simplemente pues, lo que cueste la fabricación de esto y mensualmente sería gratis. Y aquí pues tenemos la ubicación dentro del mapa, ¿no? En este caso nuestro gateway, nuestro receptor está en SADA, en el puerto de SADA, entonces nos daría cobertura pues a lo que es esta zona de la ría. Como vemos, en Coruña hay mucha cobertura, en la parte de Coruña ciudad no habría problemas, luego tenemos pues en Betanzos, en Redes hay otro receptor y en Ferrol. Entonces cubrimos toda la zona esta del Golfo Ártabro, se cubre perfectamente. Ahora vamos a ver unas pruebas que hicimos, que estaba comentando antes Manuel, que ya tenemos 2 prototipos embarcados y funcionando. Bueno, este es el ejemplo que comenté antes, y aquí están los prototipos embarcados, la caixa naranja, que aquí sí que era naranja. Y aquí está la cobertura, ¿vale? En este caso, cada puntito representa una transmisión, ¿vale? Aproximadamente le hemos configurado que se transmita cada 30 segundos. Tampoco nos interesa que esté transmitiendo en tiempo real. Con 30 segundos hemos calculado que es más que suficiente. Incluso se podría ampliar más el tiempo entre transmisiones. En este caso nos interesa transmitir lo menos posible para que también se reduzca el consumo. Cada vez que se transmite, ese consumo pues, hace que la batería se gaste. Esos puntitos en color negro significa que la señal es baja, y en rojo un poquito más de señal, y en amarillo es la señal más elevada. En este caso nos da igual que la señal sea baja, porque como he dicho, este sistema funciona por redundancia, transmite la información muchas veces, entonces aunque la señal sea bajita, aunque llegue con poca señal, lo que es el dato transmitido, pues se garantiza que llega, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos ahí una zona de sombra, como podéis ver, en la zona del Orbe, entre SADA y Coruña. Esa zona, bueno, pues estamos ahí viendo a ver si nos afecta mucho, y si no, pues estamos incluso pensando de poner ahí otro repetidor en el puerto del Orbe. Lógicamente, este mapa es solamente como para ver las coberturas. Luego, estos datos se van a recibir en un servidor que tenemos instalado aquí en SADA, en la sede de Acerga, y después se van a procesar. Y luego vamos a ver otro mapa, otro esquema en el cual ya están los datos procesados, y vamos a ver que, aunque las transmisiones sean cada 30 segundos, podemos hacer una estimación que pasó entre esos 30 segundos, que al final es el barco que va circulando, y pues suponemos que es una velocidad constante, ¿no? Hasta que llegue al punto donde va a pescar, que en ese caso pues, se quedará parado. Este es el mapa de cobertura de la zona de Ferrol y del Golfo Ártabro. Como vemos, tampoco hay muchos problemas. Aquí quizá hay menos zonas de sombra todavía, o sea, es decir, que la transmisión es buena. Este ya es los datos procesados en la base de datos, ¿no? Entonces, como hemos dicho, aunque la transmisión no es tiempo real, es cada 30 segundos, podemos hacer una estimación de que el barco pues, lleva
pues una velocidad constante, ¿no? En este caso pues podemos ahí del puerto de Sada, fue hasta Coruña, estuvo por la bahía del Orzán, y después subió hasta Ferrol y volvió, ¿no? Hizo ahí varias rutas. También hicimos un test de cobertura en la zona norte de Galicia, fuimos fueron en barco hasta ahí Ribadeo. Como vemos ahí sí que tenemos un problema de cobertura, que tenemos que estudiar cómo solucionarlo. En este caso, pues igual a lo mejor poniendo un repetidor en el puerto de Cedeira o por Cariño, podríamos solucionarlo. Y como vemos, al llegar a la zona de Viveiro, ya vuelve otra vez a haber cobertura, porque por allí pues la comunidad de Lora pues, tiene unos gateways. Incluso, aquí no está, pero también hicimos pruebas un poco más hacia adelante, hacia Gijón, Santander, y había también cobertura por esa zona. Bien, entonces ya hablando un poco de las funcionalidades globales del sistema, pues comentar pues, que pretendemos tener la localización de los barcos, sobre todo tener un sistema que no imponga un coste adicional, tratar de que sea todo lo más asequible y posible que sea, en este caso pues tratando de un sistema que no nos obliga a tener una licencia. También comentar acerca del teclado que tenemos aquí. Este teclado lo pusimos en el segundo prototipo para introducir las interacciones. Comentaba el anterior ponente acerca de eso, pues de las interacciones con los delfines, pues introducir cada vez que se produzca una interacción, pues por ejemplo, si se detecta pulsando el botón 1 un delfín muerto, un delfín vivo a lo mejor, etcétera, etcétera. También pues determinación del consumo de gasoil, en este caso pues estamos desarrollando un sensor que detecte las revoluciones del barco y a partir de las revoluciones inferir, en este caso, pues el consumo en litros de ese motor por minuto, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, con la velocidad del barco pues, y la localización, determinar cuánto gasoil y cuánto CO2 se ha emitido, ¿no? Y ya como estamos en fase de pruebas y los siguientes pasos que vamos mejorando poco a poco, vamos a sustituir este teclado por una pantalla táctil, ¿vale? Entonces, en esta pantalla táctil ya nos va a permitir interactuar más con el dispositivo y tener más funcionalidades, ¿vale? Otra cosa que justo estábamos hablando ahora es que, por ejemplo, a los delfines, ¿no? Decía que cada vez que había una interacción se le ponía una brida con un número, ¿no? Entonces, justo estábamos hablando ahora Miguel y yo, también mi compañero de innovación, de introducir el número de la brida, ¿no? Tenemos que ver si realmente es un número, a lo mejor es un código, ¿no? Y en el momento que se produzca esa interacción y si ese pez, esa pieza, pues tiene una brida, pues introducirle a continuación el número y ya quedaría automáticamente geolocalizado. Quedaría localizado el barco, porque esta caja va asociada a un barco, ¿vale? Quedaría asociada también en este caso, pues, por ejemplo, al delfín con ese número y a la posición donde sea localizado, ¿vale? Y también, por último, entre otras mejoras, pues ampliar la cobertura, ¿no? Esos problemas que tenemos de cobertura, tratar de solventarlos. Pues a lo mejor otra opción que barajamos con Manuel, pues por ejemplo, pues poner una antena en el exterior del barco, ¿vale? Porque este dispositivo es un dispositivo autónomo, lleva batería, ahora mismo está funcionando, no tenemos ahora cobertura GPS aquí en el interior, pero si lo llevamos a un barco funcionaría. Entonces, a lo mejor instalar una antena exterior, que ganaríamos muchísima señal. Lo que pasa es que, claro, implicaría hacer una instalación en el barco, que siempre es lo que estamos tratando de evitar. Lo dotaremos en poco tiempo, eso. Vale. Y bueno, más o menos esto es lo que estamos ahora desarrollando con Manuel. Claro. Un poco el poner en valor estas cosas que hacemos de innovación es para no perder nuestros objetivos. Con las interacciones, no con las restricciones, llamemos así, que tenemos, o que cada vez tenemos más, lo que intentamos es buscar en obtener un mayor rendimiento económico entre kilo y euro. Es decir, vender mejor sin pescar tanto, porque no podemos pescar. O no podemos pescar lo que se venía pescando años anteriores. Digamos que tenemos que limitarnos a nuestros TAC y cuotas. Poder empezar a guardar datos para luchar contra las posibles normativas que nos vienen ahora impuestas desde Bruselas.
o que nos van a venir impuestas en un futuro. De ahí tenemos un poco lo que hablaba antes José, del cálculo de huella de carbono por kilo de pescado de nuestra flota. El sistema está dotado en un barco de menos de 15 metros, en un barco de más de 15 metros y en un barco de menos de 11 metros. Con lo que tendremos la pesca interna en la ría nada más, porque no tenemos capacidad de salir, aquellos que pueden hacer un poco más de cabotaje y aquellos que se desplazan hasta Ondarroa, Francia o el norte de Portugal. Como decía antes José, es un proyecto, yo creo que nos tira mucho, ¿no? Sí. Y que vamos a dotar de muchas más funcionalidades. Sí vemos que los barcos no les molesta, no les estorba en su día a día. Nos preocupa poder tener datos válidos y que sirvan para argumentar los problemas que podemos tener en la pesca. Ahora los que van a llevar la caja azul, dos de los que lleva, ya tienen ojo electrónico, con lo que veremos, aparte de lo que ve el ojo electrónico, geolocalizaremos nuestras interacciones con aves, tortugas y cetáceos de forma más digital y veremos capacidades que tenemos de consumo y demás. Y sobre todo trabajar en que estamos certificando cada vez más pesquerías. Nos tenemos que dedicar, creo que Carmen va a hablar un poco también de esto, me dará un poco la razón, en que necesitamos quitar euros y no kilos. Y vender mejor los kilos que tenemos para poder vivir. Y por eso estamos muy integrados con el medio ambiente. Creo que el cerco es una de las pesquerías más sostenibles. Y también el demonizado arrastre, que todo Dios lo demoniza, pero creo que ya no le pueden hacer nada más, porque de las redes se puede zafar todo, y Juan Carlos me lo dirá, que sabe mucho de eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Tienes una? Hola, ya me conocéis, ¿no? Soy Juan. Nada, una apreciación. En el tema que decíais ahora, que esto viene a colación de las cuotas y de las restricciones que tenéis en la limitación de los kilos que va en función del tamaño del barco y del número de tripulantes, calcular la huella de CO2 es un poco, o sea, aún sería mejor. Lo que pasa es que no podéis pescar todo lo que queréis. Digo, que lo tengáis en cuenta, porque vuestra huella de CO2 es menor de la que vais a dar, que lo sepáis. Gracias. Es una apreciación sumamente perspicaz. Sí, es cierto. Lo que sí intentamos es escapar de las medias. Hay medias calculadas de huella de carbono para el cerco. ACTI tiene un estudio donde hizo un cálculo de huella de carbono para el cerco, pero creo que no es lo mismo un cerquero vasco que un cerquero galego. Creo que no es lo mismo un cerquero de los que está ahora en Ondarroa, de los nuestros, a uno como el como sea que está aquí, que no sale de la ría. Es decir, debemos de tener en cuenta todo. Nuestras rías, la parte sur, son mucho más largas que esta. Los 29 barcos tienen diario de papel, yo creo que la mayoría están de Finisterre para abajo. Es decir, donde las rías son más grandes, o sea, más largas, no puede ser el mismo cálculo para todos. Y es evidente que nos va a afectar a todos las restricciones medioambientales, las que da Europa, son potencias de motores y cosas de estas. Necesitamos de tener datos. No podemos esperar a ver lo que va a pasar. Tenemos que empezar a lo que hablábamos con Rafa, no ser reactivos, sino ser proactivos. Vamos a intentar ser proactivos en tener datos y decir, señores, nuestros datos son estos. Y son estos y son recolectados de esta manera. Es hora de empezar a prepararnos antes de que llegue la ola. Pero bueno, gracias. Hola, buenos días. Soy Alberto Martín de MSC. Gracias Manolo y José por la charla súper interesante. Un par de preguntas. ¿Pensáis que en un futuro sería posible de alguna forma hacer una integración de la caja naranja con
el DEA, para que así, tipo cosas, interacciones con mamíferos, cetáceos, los pescadores no tuvieran que registrarlas en los dos sitios? Y luego la otra pregunta es, viendo así que dentro de poco el nuevo reglamento de control va a exigir geolocalización a prácticamente todos los barcos, a barcos mucho más pequeños, ¿pensáis que este sistema puede servir para cubrir esas necesidades? Y si hay algún tipo de diálogo con la Secretaría para que esto pueda ser así. Y enhorabuena, porque me parece súper interesante lo que estáis haciendo. Gracias. Gracias por la pregunta, Alberto. Vamos a ver. José me corregirá, pero creo, o sea, me dirá su opinión de experto, que sabe mucho del tema, es de Teleco, es ingeniero de Teleco, sabe de comunicaciones mucho. A nivel informático no hay ningún tipo de problema, o a nivel tecnológico, de hablar entre dispositivos. Si somos capaces de hablar con un satélite que está no sé cuántos miles con la Voyager, que está fuera del sistema solar, y mandar datos y recibir datos, o con los que están en Marte, creo que hablar con el DEA no queda tan lejos. El problema radica en que los registros o los sistemas de datos de la Administración son de la Administración. No les gusta tener ningún tipo de datos nuevos, ni que nosotros interaccionemos con ellos. No hemos preguntado sobre la caja naranja, pero sí le hemos puesto a la Administración ya hace unos años, con nuestros sistemas de control de cuotas, que estábamos más avanzados que ellos, a la hora de saber los consumos. Ellos creo que andaban aún con una Excel. Les facilitamos nuestros datos y no nos quisieron. Con lo que, vuelvo a repetir, no he preguntado, pero creo que no hay problema a nivel técnico, pero que no los van a querer. Lo que sí vamos a hacer nosotros es guardarlos, intentar seguir el procedimiento científico para coger unos datos de calidad y el día de mañana poder utilizarlos para demostrar la pesca de cerco y demás. Y en eso necesitamos dos cosas. Necesitamos asesoramiento científico por un lado, necesitamos profesionales que sepan de comunicación y cómo hacerlo, y necesitamos registrarlos. A partir de ahí la Administración va por su lado. Ojalá estuvieran más con nosotros, que es algo que sí les vuelvo a reiterar nuestra mayor colaboración posible. Es decir, lo único que queremos es demostrarles, o no demostrarles, dejarles que ellos nos analicen nuestras entrañas para ver que no somos tan malos como nos pintan. Y nada, yo simplemente comentar la parte técnica, que nosotros buscamos un sistema que fuera lo menos invasivo posible para el barco, ¿no? Lógicamente, pues por ejemplo, para el tema del consumo pensamos ir al cuadro de mandos, igual sacar la señal, como puede ser, bueno, de la capacidad de las revoluciones, o a lo mejor del consumo de gasoil, pero todos los barcos son diferentes y no queremos tocar nada, ¿vale? Por si puede surgir cualquier avería, y que fuera lo más rápidamente interoperable. Entonces, nosotros lo que diseñamos fue una caja que pudiera estar en cualquier barco y sin tener que tratar de no tocar nada en el barco. Pero bueno, no habría problema técnicamente en interconectar dispositivos. Muchísimas gracias.